¿Por qué pagas $120 por una botella de whisky cuando el líquido que contiene costó menos de 5 fabricarlo? La industria del scotch ha perfeccionado un arte que no tiene nada que ver con la destilación. El arte del espejismo financiero. El mercado global del whisky mueve miles de millones de dólares al año basándose en una premisa simple. Si es caro, debe ser bueno. Si es famoso, debe valer su precio. Te han educado para asociar el lujo con etiquetas doradas y campañas de marketing multimillonarias pagadas, irónicamente, con el recargo de tu propia billetera. Pero detrás de las vitrinas iluminadas de los aeropuertos y los estantes principales de las licorerías existe una anomalía en el sistema. Un pequeño grupo de botellas desafía las leyes de la economía impuestas por las corporaciones multinacionales. Son expresiones que superan en análisis ciegos y competiciones internacionales a destilados que duplican o triplican su valor, y todas ellas se consiguen por menos de $50. ¿Cómo es posible que ocurra esto en un mercado tan hiperregulado y competitivo? La respuesta no es mística, es puramente comercial. Las grandes marcas gastan hasta un 30% de sus ingresos anuales en posicionamiento, patrocinios y diseño de empaques. Cuando compras una botella de una de las 3 marcas más vendidas del mundo, no estás pagando por un proceso de maduración más largo o un roble más selecto. Estás financiando el estilo de vida del embajador de la marca en Nueva York o la campaña publicitaria en la televisión europea. En cambio, las destilerías que operan bajo el radar, ya sea porque pertenecen a conglomerados independientes o porque su función histórica ha sido abastecer de líquido a los grandes blends comerciales, no tienen esos costos operativos. Para ellas el volumen se mueve de otra forma, y el precio de su botella refleja el costo real de producción más un margen de ganancia moderado, no la ilusión del estatus. Analicemos el fenómeno desde la raíz del diseño del producto. Considera lo que ocurrió con Naked Malt. Este whisky representa una de las maniobras de reajuste más frías de la industria reciente. Originalmente conocido como Naked Grouse, operaba bajo la sombra de la marca del ave más famosa de Escocia. Sin embargo, cuando los propietarios decidieron eliminar la palabra grouse y cambiar el enfoque, cambiaron también la naturaleza del líquido. Dejó de ser un blended whisky, una categoría que por ley permite la inclusión de whisky de grano, un destilado industrial más económico, producido en columnas de destilación continua a base de trigo o maíz, para convertirse en un blended malt. Esto significa que el 100% del contenido de esa botella proviene exclusivamente de cebada malteada destilada en alambiques de cobre tradicionales. ¿De dónde sale ese líquido? Aquí es donde el entramado corporativo se vuelve fascinante. La receta de este destilado de $30 utiliza componentes de destilerías de culto absoluto: Glenturret, Macallan, Highland Park y Glenrothes. Las mismas empresas que te venden botellas individuales a $80, $150 o $200 destinan parte de sus excedentes de producción a este ensamblaje. El líquido se madura y se unifica en barricas de Jerez de primer llenado durante aproximadamente 6 meses antes de ser embotellado. Cuando analizas el perfil químico y sensorial, encuentras la densidad de la vainilla, la manzana horneada y la influencia directa del roble europeo, que define a los whiskies que triplican su costo. La botella no tiene relieves ostentosos, ni una caja de madera barnizada, ni una campaña con actores de Hollywood. La botella es transparente, la etiqueta es mínima, pagas por el líquido, no por el empaque. La pregunta que debes hacerte es: si puedes acceder a la estructura de malta de Macallan e Highland Park por 1/3 de su valor comercial, ¿por qué sigues financiando la etiqueta que lleva el nombre de la destilería matriz? El desajuste de precios se vuelve aún más evidente cuando observamos factores geográficos e industriales que la mayoría de los compradores ignora. Tomatín 12 es el ejemplo perfecto de volumen versus percepción. Esta destilería, ubicada en las tierras altas de Monadliad, es una de las más grandes de Escocia en términos de capacidad instalada, capaz de producir millones de litros anuales. En la economía de escala, una mayor producción reduce drásticamente el costo fijo por litro, pero mientras otras destilerías masivas gastan millones para asegurarse de que su nombre sea sinónimo de estatus en el mercado americano, Tomatín ha mantenido un perfil bajo, destinando gran parte de su producción histórica a contratos de mezcla y permitiendo que su propia marca se venda a precios de costo optimizado. La altitud de la destilería, una de las más elevadas del país, afecta directamente la presión atmosférica y las fluctuaciones de temperatura dentro de los almacenes de maduración.
Esto altera la velocidad y la profundidad con la que el líquido interactúa con la madera. El Tomatin 12 combina barricas tradicionales de Bourbon americano con botas de Jerez español. A diferencia del estándar de la industria, que embotella al mínimo legal del 40% de alcohol por volumen para maximizar el rendimiento del agua filtrada, Tomatin presenta este producto al 43%. Ese 3% adicional no es un detalle menor. Es el vehículo que transporta los aceites esenciales y los congéneres del destilado, evitando que la estructura de manzana verde y natillas de vainilla se disuelva en el paladar. Ha obtenido múltiples medallas de oro en el International Spirits Challenge y mantiene puntuaciones consistentemente altas en plataformas de evaluación profesional. Cuesta $35. El mercado te dice que un whisky de esa categoría debería costar 60. Los datos demuestran que el precio está determinado por la falta de inversión publicitaria, no por la calidad del destilado. Avanzando en este desglose del sistema, encontramos botellas cuya existencia responde puramente a una función utilitaria dentro de las corporaciones, como Aberfeldy II, construida a finales del siglo XIX por los hijos de John Dewar. Esta planta no fue diseñada para competir en el mercado del single malt. Fue edificada con el único propósito de ser la columna vertebral, el Heart Malt, del famoso blend Dewars. En la arquitectura de un whisky mezclado, necesitas una malta central que sea densa, dulce y lo suficientemente robusta como para unificar los whiskies de grano más ligeros. Ese es el trabajo de Aberfeldy. El agua utilizada proviene del Petillie Burn, un arroyo local que fluye a través de depósitos de roca aluvial con trazas de oro, aunque la industria explota esto comercialmente llamándolo el trago dorado. El verdadero valor radica en el proceso de fermentación prolongado de la destilería, que genera una alta concentración de ésteres frutales. El resultado es un perfil donde predomina la miel de brezo, la vainilla y la corteza de naranja. Ganadora de doble medalla de oro en San Francisco, esta expresión se vende por unos $40. Estás comprando el núcleo de uno de los imperios de mezcla más respetados del mundo a precio de remate, simplemente porque el consumidor promedio prefiere comprar la marca comercial masiva en lugar del componente puro que le da su carácter. La eficiencia industrial a menudo elimina los procesos costosos para proteger el margen de beneficio, lo que hace que las excepciones sean anomalías de gran valor. Auchentoshan 12 es la única destilería escocesa que mantiene la triple destilación en absolutamente todo su portafolio, mientras que el estándar escocés es la doble destilación en alambiques de carga. La triple destilación es una práctica ligada históricamente al whisky irlandés debido a su costo. Hacer pasar el líquido por un tercer alambique de cobre requiere más tiempo, un consumo energético significativamente mayor, y reduce el volumen final del espíritu que se puede recolectar, ya que el corte del corazón es mucho más selectivo. El resultado es un destilado que sale del alambique a una graduación alcohólica mucho más elevada, libre de los aceites más pesados y los compuestos sulfúricos densos. Auchentoshan toma este espíritu ligero, característico de las Lowlands, y lo madura durante 12 años en una combinación de barricas de Bourbon y botas de Jerez oloroso. El perfil final es de una claridad absoluta, almendra tostada, cítricos y jengibre, sin la pesadez que a menudo ahuyenta a los paladares que buscan sutileza. El costo de producción de este proceso es elevado, pero la botella se vende en el mercado por $40. ¿Por qué? Porque la región de las Lowlands no goza de la misma maquinaria de marketing de Speyside o Islay. El consumidor paga menos por un proceso que cuesta más producir, una contradicción económica perfecta que beneficia únicamente al comprador informado. El aislamiento geográfico también juega un rol crucial en la fijación de precios engañosa. Old Pulteney 12 se elabora en Wick, una localidad portuaria en el extremo norte de Escocia. La proximidad de los almacenes al Mar del Norte expone las barricas a un entorno de alta salinidad y humedad constante durante más de una década. Las duelas de madera respiran el aire saturado de sal de la costa, lo que introduce una nota marina distintiva en el líquido, un fenómeno físico innegable que la destilería denomina el Maritime Malt. Cuando la versión de 21 años de esta misma casa fue nombrada el mejor whisky del mundo en las guías internacionales más influyentes, los precios de las expresiones más longevas se dispararon instantáneamente a $cientos en el mercado de coleccionistas. Sin embargo, la expresión de 12 años,
que comparte exactamente el mismo ADN de destilación, el mismo diseño de alambique con cuello de cisne truncado y la misma maduración base en roble americano ex Bourbon, permanece estancada en los $40. Es un destilado que ofrece miel, fruta deshidratada y esa salinidad orgánica tan buscada por los entusiastas, sin recurrir al humo de turba para ocultar defectos. El mercado no ha ajustado el precio de esta botella al nivel de su prestigio técnico simplemente porque la demanda masiva se concentra en las marcas que saturan los algoritmos de Internet. Cuando dejas de pagar por la fama de la etiqueta y empiezas a evaluar el costo por litro de la autenticidad geográfica y el rigor de los procesos artesanales, el mercado del Scotch revela sus verdaderas grietas estructurales. Las botellas están ahí, camufladas bajo un empaque ordinario y precios que la industria considera de entrada, pero que contienen un valor líquido que las corporaciones preferirían que no descubrieras. ¿Estamos ante un error de cálculo masivo en la distribución global o hay una razón más oscura por la cual el verdadero oro líquido se vende a precio de descuento mientras el marketing dicta el valor del resto? Cuando entras al terreno de los whiskies con turba, el engaño del marketing se vuelve todavía más descarado. Te han vendido la idea de que la única turba legítima y de alta calidad proviene de una pequeña isla llamada Islay, permitiendo que marcas icónicas inflen sus precios año tras año, bajo el pretexto de una supuesta escasez geográfica. Pero los datos químicos demuestran lo contrario. Ledaig 10 es la prueba irrefutable de que el sistema te está cobrando un impuesto por el nombre de la región y no por el costo del compuesto fenólico. Este single malt no se produce en Islay, se elabora en la destilería Tobermory, en la remota isla de Mull. Al cambiar de latitud, la composición de la turba cambia. Contiene menos materia vegetal marina descompuesta y más vegetación terrestre, lo que se traduce en un humo denso, terroso, con notas de fogata y un sutil toque de salmuera, alejándose del clásico perfil medicinal e industrial que domina los escaparates más caros. Lo verdaderamente revelador aquí no es solo el origen, sino la honestidad técnica del embotellado. Mientras las marcas masivas diluyen su producto al 40% de alcohol por volumen para estirar el rendimiento del barril y aplican filtrado en frío, un proceso industrial que utiliza bajas temperaturas para remover los ácidos grasos y ésteres naturales C, con el único fin de que el whisky no se enturbie cuando le agregas hielo. Ledaig 10 se presenta con un 46.3% de alcohol, sin filtrado en frío y con su color natural, libre del colorante de caramelo E150A que la industria usa para simular una vejez que el líquido no tiene. Un producto químicamente intacto, premiado con medallas de oro internacionales consecutivas, que se vende por $45 mientras sus rivales de Islay te exigen $80 por un líquido alterado industrialmente. ¿Por qué pagas más por menos integridad? La respuesta es el diseño de la percepción. Sin embargo, hay un titán en ese mismo rango de precio que sobrevive como una anomalía histórica que las corporaciones no han podido corregir, la Laphroaig 10. Esta botella es el ejemplo perfecto de cómo un perfil de sabor polarizante y radical puede resistir la inflación artificial del mercado debido a su estatus de culto. La Laphroaig utiliza una turba única extraída a mano de los campos de Glenmacree, saturada de musgo de esfagno y algas acumuladas durante siglos. El proceso de secado de la cebada genera niveles de fenoles que superan las 40 partes por millón, inyectando en el líquido esos compuestos de yodo, humo de turba agresivo, algas quemadas y antiséptico hospitalario que definen su identidad. Es un whisky tan peculiar que durante la época de la prohibición en los Estados Unidos, los inspectores de aduanas permitían su importación legal clasificándolo como medicina de uso hospitalario debido a su penetrante olor. La Laphroaig cuenta además con una garantía real, el Royal Warrant otorgado por el entonces Príncipe Carlos en 1994, lo que significa que la propia Casa Real Británica consume el mismo líquido que tú consigues en el supermercado por un billete de $50. La inconsistencia del mercado es flagrante, mientras marcas competidoras lanzan al mercado expresiones sin declaración de edad, maduradas a toda prisa en barricas de tercer uso, y con precios que superan los $70 apoyadas en campañas estéticas abstractas. Este gigante mantiene su declaración de 120 meses completos de maduración obligatoria en roble blanco americano de primer llenado por menos de $50. Es un punto de referencia absoluto en la industria, un destilado con el que se miden todos los whiskies ahumados del planeta.
atrapado en un precio de entrada, debido a una estructura de distribución masiva que prefiere mantener la botella accesible para asegurar el volumen global antes que arriesgarse a perder su base de consumidores históricos. Pasemos ahora a la gran mentira de la exclusividad en la maduración con Jerez. Si revisas los precios de los single malts madurados íntegramente en barricas de vino de Jerez español, notarás que se han vuelto prohibitivos. Las marcas líderes de Speyside justifican tarifas de 3 cifras argumentando que una bota de Jerez de roble europeo cuesta hasta 10 veces más que una barrica estándar de Bourbon americano ex Sazerac o ex Heaven Hill. Te dicen que el costo de asegurar esa madera en las bodegas de Andalucía es un lujo inalcanzable. Pero entonces te encuentras de frente con Tamnabulin 2. Esta planta de Speyside fue cerrada y declarada inactiva en el año 2010 debido a la reestructuración de activos de su antigua empresa matriz. Cuando fue rescatada y reactivada por el grupo independiente Ian MacLeod Distillers, los nuevos operadores necesitaban romper el mercado con una estrategia agresiva. Su respuesta fue demoler el mito del costo del Jerez. El Tamnabulin 12 no utiliza el Jerez como un simple acabado o finishing de unos pocos meses para maquillar el líquido, se madura por completo, desde el primer día que sale del alambique hasta el momento del embotellado, en barricas de roble jerezano oloroso seleccionadas directamente de bodegas españolas asociadas. El análisis sensorial a ciegas desbanca de inmediato a botellas que duplican su valor. Ofrece esa densidad sí texturizada de frutas guisadas, especias para hornear, chocolate oscuro y avellana que caracteriza a la maduración húmeda en Jerez tradicional, al eliminar los intermediarios en la cadena de suministro de madera y operar sin los costos de una campaña publicitaria global. La destilería demuestra que es perfectamente viable producir un single malt de Jerez de 12 años y venderlo por $50, manteniendo un margen de beneficio saludable. Cuando pagas $100 por una botella similar de la competencia, no estás pagando el costo de la madera española. Estás pagando el dividendo de los accionistas del conglomerado de lujo que la distribuye. Para entender cómo funciona el consumo real fuera de las burbujas creadas por las agencias de relaciones públicas de Londres o Nueva York, solo hay que mirar hacia el mercado de single malt más competitivo y exigente del planeta: Francia. Los franceses consumen más whisky de Malta per cápita que ninguna otra nación, superando con creces a los propios escoceses y al mercado estadounidense. Y en el epicentro de esa demanda masiva no se encuentra ninguna de las marcas que ves en las películas de espías o en las revistas de finanzas. El whisky más vendido en las tiendas especializadas y hogares franceses es el Aberlour 12 Double Cask. Un mercado tan maduro no elige su destilado de cabecera por la estética de la etiqueta. Lo elige por la relación matemática entre complejidad y precio. Esta expresión se somete a un proceso de maduración paralela. El líquido descansa de forma independiente en barricas de Bourbon y en botas de Jerez oloroso durante 12 años. Y solo al final del ciclo, los artesanos mezclan ambos perfiles para lograr un equilibrio simétrico entre la ligereza floral de la madera americana y la estructura frutal de la madera europea. El resultado es un destilado cremoso, con notas de toffee y especias, avalado por múltiples medallas de oro en el International Wine and Spirit Competition. Mientras el consumidor americano promedio gasta $75 en marcas hiperpromocionadas de la misma región que entregan perfiles planos y diluidos, el mercado europeo asegura este estándar de calidad por una cifra cercana a los $45. La industria mantiene este precio contenido en Europa porque sabe que la sofisticación del comprador local castigaría de inmediato cualquier intento de inflar el costo basándose únicamente en el prestigio. Finalmente, llegamos a la contradicción más violenta del sistema actual de precios: Glen Scotia Double Cask. Campbelltown fue en su día la capital indiscutible del whisky mundial, con más de 30 destilerías operando en un radio de pocos kilómetros debido a su acceso directo a las rutas comerciales marítimas y sus minas de carbón locales. Hoy es la región más pequeña y protegida de Escocia, con solo 3 productores sobrevivientes. En cualquier economía de libre mercado, la escasez extrema de un producto con denominación de origen protegida dispara los precios de inmediato, una regla que se aplica con crueldad en las botellas de sus vecinas de región. Sin embargo, Glen Scotia permanece extrañamente accesible. El Double Cask se madura en barricas de Bourbon y se somete a un periodo de finalización en barricas de Jerez Pedro Ximénez de primer llenado.
entregando una arquitectura de sabor que abre con caramelo y toffee, pero que rápidamente se sumerge en pasas, chocolate amargo y esa firma marina aceitosa y salina propia del carácter de Campbelltown. Lo absurdo del caso es que este líquido de $40 compite de tú a tú en las mesas de los jueces con botellas de edición limitada que se subastan por miles de dólares. Ha ganado el premio al mejor whisky de Campbelltown en los World Whiskies Awards y acumula medallas de oro en prácticamente cada competencia seria donde se presenta de forma anónima. ¿Por qué sigue costando $40? Porque la destilería ha priorizado la reconquista del mercado especializado a través del boca a boca en lugar de invertir en la creación de un ecosistema de escasez artificial. Es un recordatorio de que las reglas de la industria del alcohol no están escritas en piedra, sino en los balances contables de los departamentos de marketing. Al desarmar la estructura de costos de estas 10 botellas, queda en evidencia que el precio en el estante rara vez tiene una correlación directa con la calidad intrínseca del líquido dentro del vidrio. Las grandes corporaciones cuentan con que sigas comprando con los ojos y no con el paladar, ignorando los procesos técnicos, las alianzas de distribución y los excedentes de producción que permiten la existencia de estas anomalías. Pero la pregunta de fondo sigue abierta. Si estas destilerías pueden sostener sus negocios vendiendo oro líquido multipremiado por menos de $50, ¿qué es exactamente lo que estás financiando cada vez que decides gastar más de 100? Desmontar los engranajes financieros de la industria del whisky no sirve de nada si, la próxima vez que entres a una licorería, vuelves a caer en las mismas trampas psicológicas diseñadas por las agencias de publicidad. El conocimiento técnico es tu mejor herramienta de defensa, pero necesitas traducirlo en un método de compra sistemático y frío. Para ganarle el juego a las corporaciones multinacionales, debes aprender a leer una botella de scotch de la misma forma en que un detective analiza la escena de un crimen, buscando evidencias físicas y descartando los testimonios ensayados de las etiquetas traseras. La primera regla de oro del comprador inteligente es ignorar por completo los adjetivos de relleno que plagan los empaques y concentrarse exclusivamente en los datos numéricos y legales obligatorios. Cuando una marca satura su caja con palabras como reserva selecta, edición artesanal o maduración excepcional, lo que realmente está haciendo es desviar tu atención de lo que no puede poner por ley. La legislación del Scotch es sumamente estricta. Si un dato no aparece explícitamente impreso, es porque el productor no quiere que lo sepas, o porque el proceso utilizado es el más económico disponible. Aplica el filtro de los 3 pilares técnicos antes de pasar tu tarjeta de crédito por la caja. El primer pilar es el porcentaje de alcohol por volumen. El mínimo legal es del 40%. Y esa es la cifra preferida por las marcas comerciales masivas. ¿Por qué? Porque el agua es barata. Embotellar al 40% permite a la destilería estirar los barriles al máximo, vendiéndote una mayor cantidad de agua purificada a precio de malta. Cuando encuentres botellas que se presentan al 43%, 46% o incluso a fuerza de barril, estás ante un productor que priorizas a la densidad del destilado. Ese porcentaje extra retiene los aceites esenciales y los congéneres que aportan el sabor y la textura real en boca. El segundo pilar es la transparencia sobre los procesos de filtración y coloración. Si la etiqueta indica claramente Non-Chill Filtered o Natural Color, estás adquiriendo un producto con integridad química. El filtrado en frío es un proceso estético que despoja al whisky de sus ácidos grasos naturales solo para evitar que se vuelva opaco al enfriarse, destruyendo en el camino gran parte de su untuosidad. El uso del colorante de caramelo E150A es el truco más viejo de la industria para uniformar lotes y engañar al ojo del consumidor, haciéndole creer que el líquido pasó años en una barrica de Jerez de primer llenado, cuando en realidad proviene de un contenedor de tercer uso exhausto. Si una botella cuesta menos de $50 y además orgullosamente prescinde de estos aditivos y procesos industriales, estás ante una anomalía de mercado que debes asegurar de inmediato. El segundo paso del método consiste en hackear la estructura corporativa de la industria a través de los whiskies espejo. Como ya analizamos con el caso de Naked Malt, las grandes corporaciones operan con un portafolio diversificado de destilerías. Monitorea quién es el dueño de la marca que te gusta y busca sus marcas secundarias o sus componentes de mezcla. Si te atrae el perfil denso y lujoso de los single malts más famosos de Speyside o de las Islas Occidentales,
No vayas directo a la botella insignia de $150 que patrocina torneos de golf o desfiles de moda. Investiga qué destilerías independientes de menor perfil abastecen a esos mismos conglomerados o qué expresiones alternativas utilizan exactamente los mismos alambiques y almacenes de maduración. El mercado está lleno de botellas silenciosas que comparten el mismo ADN de destilación, el mismo equipo de maestros mezcladores y los mismos contratos de suministro de madera de Jerez o Bourbon, pero que se venden a una tercera parte de su costo, simplemente porque no llevan el logotipo que el consumidor de estatus busca exhibir en su barra. Aprende también a valorar las regiones malditas del mapa del Scotch. La maquinaria publicitaria global ha creado una jerarquía artificial donde ciertas zonas geográficas disfrutan de un monopolio de atención que les permite inflar sus precios de forma desproporcionada. Speyside e Islay se han convertido en las marcas registradas del deseo colectivo, y por ello pagas un recargo geográfico absurdo en cada compra. Rompe ese ciclo buscando activamente productos de las Highlands del norte, de la región costera de las Lowlands o de la casi extinta pero técnicamente insuperable zona de Campbelltown. Al desviar tu dinero hacia regiones que la masa de compradores ignora, dejas de financiar la especulación inmobiliaria de los almacenes de moda y pagas estrictamente por el valor del suelo, el agua y el tiempo de maduración real de la planta productora. Las medallas de oro y las puntuaciones de los paneles ciegos independientes de las grandes competiciones internacionales, donde los jueces prueban el líquido en copas negras numeradas, sin ver la forma de la botella ni el renombre de la marca, son tus mejores aliadas en esta búsqueda. Si un single malt de una destilería desconocida de las tierras altas supera consistentemente en puntaje a los gigantes de la industria en catas a ciegas, la matemática es simple. Compra el líquido. Ignora la fama, establece una estrategia de rotación y almacenamiento privado antes de que el resto del mundo se entere y arruine los precios. La historia nos demuestra que cuando una botella económica de alta calidad es descubierta por el gran público o recibe un galardón mediático masivo, las multinacionales reaccionan de dos maneras: o aumentan el precio de forma drástica de la noche a la mañana, o reducen la declaración de edad de la etiqueta para acelerar la producción y satisfacer la demanda, diluyendo la calidad original del producto. Cuando identifiques una expresión que cumple con los criterios de honestidad técnica, precio contenido por debajo de los $50 y rendimiento sobresaliente, no compres una sola unidad para consumirla el fin de semana. Construye una reserva base. Tener 2 o 3 botellas de estas anomalías en tu despensa te protege de las fluctuaciones inflacionarias de la industria y te garantiza acceso a destilados de alta gama sin tener que volver a participar en el juego de la exclusividad artificial que las marcas intentan imponerte. La próxima vez que te encuentres frente al estante de las bebidas espirituosas, recuerda que el mercado está diseñado para explotar tu inseguridad. Te hace creer que necesitas gastar una suma considerable